Ya. Entonces, por este día vamos a pedirle la oración a la hermanita Natalie Díaz. Un ratito. Ya, chicos, perdón. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por darnos un día más de vida. Te agradecemos, Padre, por permitirnos estar reunidos un grupo de tus hijos y poder aprender más de tu Evangelio y lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Te pedimos que siempre nos puedas dar la guía y la compañía de tu Espíritu, que nos puedas ayudar en todo momento a seguir tus impresiones y a poder ponerlos en práctica en nuestro día a día. Y te pedimos, Padre, agradecemos cada una de estas cosas, esperando siempre tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Natalie, por la oración. Entonces, ahora sí vamos a darle tiempo a nuestro maestro del día de hoy, nuestro amigo Jeffrey. ¿Sí? Gracias, Carol. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, amigo. Ok, listo, chicos. Entonces, hoy día se me ha asignado lo que es Doctrinas y Convenios 29, siguiendo lo que es la secuencia de Ven, Sígueme. Y bueno, vamos a ver dos cosas muy importantes que nos enseñan en esta sección. La primera de ellas tiene que ver con unos versículos que hablan sobre las cosas espirituales a las que Dios nos enseña, las que nuestro Padre Celestial nos habla, de las que Él nos habla. Y en la otra parte es acerca de que Jesucristo nos redimió de la caída. Entonces vamos a empezar por lo que es las cosas espirituales de las que se hablan en estos versículos. Y vamos a entender un poquito más a qué se refiere o de qué se trata. Entonces, vamos a leer primeramente el versículo 34, está ahí en la pantalla. Entonces, a ver, vamos a invitarle a nuestra hermana Lorena Ríos. ¿Usted podría leer el versículo 34 que está en la pantalla, por favor? Yo puedo ayudarle, creo que Lorena es invitada el día de hoy y Ya, listo. estaba ahí ocupadita. Ya, perfecto. Listo. ¿Vale? Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán vuestro Padre, a quien yo creí. Ahí está. Entonces, en esta parte nuestro Padre Dios dice que para Él todas las cosas son espirituales y en ninguna ocasión ha dado una ley que fuese temporal. Julia, ¿tú qué es lo que puedes entender por este versículo? Vale, como algo bastante importante que debemos de tener en cuenta, trataré de decir algo diferente a lo que dije el lunes, y es que realmente a veces, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿listo? Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas negativas que hacen los demás, nosotros no estamos viendo las cosas espirituales, porque nosotros debemos enfocarnos en por qué, ejemplo, por qué no empecé la universidad el semestre pasado, ¿listo? Entonces ahí debo de pensar no en lo temporal, sino en qué cosas espiritualmente me faltan para estar preparada para poder entrar a la universidad, a un trabajo, casarme, formar una familia, tener una pareja, tantas cosas que cada uno de nosotros está viendo en el día a día, todas son espirituales, en ningún momento podemos separar, y hay un líder que dijo que esto es como las caras de una moneda, lo temporal y lo espiritual están unidamente inseparables. Ahí está, excelente. Cuando hablan aquí en cuanto a la ley, entonces, espirituales, podemos darnos cuenta de que eh, tiene mucho sentido para nuestra vida el poder ver las cosas de una forma como Dios las ve.
no como tal vez en el mundo las ven, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas de la familia, temas personales, nos damos cuenta que, que lo que Dios quiere es que podamos entender de que todo tiene un propósito, pero es un propósito espiritual. Entonces, el versículo 35, a ver, vamos a leerlo ahora, vamos a pedirle, a ver, a nuestra hermana Janet de Ortega, si puede leerlo. Sí, dice, he aquí, yo le conseguiré que fuese su propio agente y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Ahí está, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que los mandamientos, o de qué forma los mandamientos, van a ayudarnos a nosotros a poder acercarnos más a Dios? Eh, Teniendo en cuenta que se habla de que son mandamientos eh, para que nos ayuden a ser nosotros mismos nuestros propios agentes. Entonces, ¿de qué forma los mandamientos pueden ayudarnos a nosotros a ser nuestros propios agentes? A nosotros mismos ser propios agentes de nosotros. Ok, recordemos de que cada mandamiento trae bendiciones y tiene promesas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene libre albedrío y cada uno de nosotros actuamos por nuestra propia prudencia. Entonces, si nosotros sabemos de que un mandamiento trae bendiciones y son espirituales porque cada día que cumplimos algo nos perfecciona y a través de ellos somos obedientes más que nada y es el primer principio que se dio en la creación, el de la obediencia. Entonces, si somos obedientes a cada uno de esos mandamientos, vamos a ser perfeccionados día tras día. Sabemos de qué es lo bueno, qué es lo malo, y cada uno de nosotros como agentes propios sabemos a qué atenernos. Entonces, de esa misma manera, vamos a ser bendecidos espiritualmente. Ahí está. Muchas gracias, hermana. Entonces, algo que también menciona aquí es que no son tampoco carnales ni sensuales. Hay algo que yo me acuerdo, que a veces las personas de afuera suelen confundir las cosas de Dios. Suelen pensar de que las cosas de Dios eh, tiene a veces muchos otros fines los cuales no tienen nada que ver con la parte espiritual. Y con esta escritura podemos darnos cuenta totalmente de que Dios es, es directo, es muy tajante con respecto a sus mandamientos, ¿no? Totalmente espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Entonces, si hay una persona que tenga dudas con respecto a esto, pueden enseñarle este versículo totalmente, ¿no? Y se dan cuenta que los mandamientos de Dios son totalmente de carácter espiritual. Y es porque esa es la esencia de Dios, es una esencia sagrada. Por lo tanto, nosotros debemos ayudar a las personas a entender de que todas las enseñanzas que se dan en el Evangelio, en la iglesia, son de carácter espiritual. Y nos van a ayudar, nos van a fortalecer a poder eh, obtener la verdadera esencia de la vida, ¿no? A veces pensamos que las personas van por el mundo pensando que el propósito de la vida es poder ser felices con cosas materiales, cosas superficiales, y olvida totalmente que la verdadera felicidad está por dentro. Cuando nosotros guardamos mandamientos, cuando nosotros tenemos nuestra alma limpia, nuestra conciencia tranquila. Entonces, muy bien, vamos a ver un ratito. Bueno, Carol pone en los comentarios, un sabio no es alguien que sabe muchas cosas, sino que lo poco que sabe lo aplica. Ahí está, ¿no? Seamos sabios. Excelente, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros guardamos los mandamientos, nos volvemos sabios, porque de esa forma estamos experimentando lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Muy bien, entonces, en el versículo 39,
a ver, nos habla un poquito más en cuanto a cómo también obtener esta sabiduría de la cual Caro nos compartió hace un momentito. Carlos, ¿puedes leer el 39, por favor? Ah, sí, claro. Dice así. Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Ahí está, Carlos. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a ver, hermana Fabiola, nuestra querida hermana Fabiola, ¿usted qué comprende por el versículo 39 que acaba de leer Carlos? Pues una manera de, cuando somos tentados, ponemos en ejercicio, en práctica nuestro libre albedrío. Y ahí la importancia de estar fuertes, porque si somos fuertes podemos vencer estas tentaciones y podemos tener experiencias espirituales. Por eso es tan importante tener fe. Hay algo que últimamente dijo un apóstol en un discurso, que en este tiempo de pandemia no podemos tener nuestro espíritu en cuarentena respecto a la fe, porque en este tiempo el enemigo está tentando con todas sus huestes. Entonces, por eso la importancia de nosotros fortalecernos, ¿sí? Ser fuertes, y si somos fuertes, somos obedientes, que es una ley que se basa en los cielos, la obediencia. Gracias. Gracias, hermana Fabiola. Entonces, cuán importante es poder tener en cuenta de que las tentaciones nos ayudan a poder ser autosuficientes espiritualmente. Cuando nosotros pasamos tentaciones, estamos aprendiendo a ser más eficaces en nuestra persona, a poder entender mejor el Evangelio, pero sobre todo a poder usar el albedrío de una manera correcta. Si nosotros no tuviésemos este tipo de dificultades o pruebas, entonces nuestro progreso espiritual sería muy lento. Es importante saber que Dios quiere que entendamos que las consecuencias de nuestros actos tienen que ver mucho con la decisión que tomemos en el momento, en el instante o en el ahora. Si yo, por ejemplo, hago algo, no sé, un pecado, voy a tener una consecuencia, pero si no lo cometo tampoco, no voy a tener una consecuencia buena. Entonces, todo depende de mí, depende de la decisión que yo tome ahora. Sí, entonces es cierto que las decisiones que hayamos tomado en el pasado nos han ayudado, no sé, nos han abierto los ojos, nos han podido bendecir incluso también de muchas formas. Sin embargo, si pensamos en este presente, sabemos que aún así nosotros podemos tal vez tomar mejores decisiones de las que tomamos anteriormente. Vamos a... ¿Quién nos escribe ahorita? Ajá. Carol dice, yo Señor estoy obligado cuando sé lo que os digo, más cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. ¿No? La obediencia trae bendiciones y también es la primera ley de los cielos. Así es. Y Carla Moncada dice, si somos fieles ante las pruebas y tentaciones, podemos poner en práctica nuestro ejercicio y elegir siempre a Jesucristo. Toda experiencia es para aprender, pero hay que mantenernos firmes y obedientes. Gracias al seguir la guía del Espíritu podemos tomar buena decisión. Así usamos nuestro albedrío, de la mejor forma, eligiendo siempre a Jesucristo. Ahí está, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, recordemos entonces de que es importante que recordemos esto. Y ahora, cuando nosotros estamos en este tiempo, ahora que estamos nosotros en este tiempo, en esta etapa de prueba, eh, y que hemos aprendido a que somos nosotros quienes escogemos a quién servir, qué cosas hacer, qué decisiones tomar. Entonces, vamos a tener en cuenta también algo muy importante, que es justamente la expiación del Salvador. ¿Cómo es que la expiación del Salvador Jesucristo fortalece nuestras decisiones correctas, ayuda y motiva a que nuestro espíritu siga creciendo gracias a su sacrificio expiatorio? ¿Y cómo es que este sacrificio nos redime? Entonces, cuando nosotros
que tomamos buenas decisiones, estamos, por así decirlo, haciendo que la expiación pues tenga ese efecto en nuestra vida. Y vamos a leer el versículo 43. Y vamos a pedirle, a ver, acá, a nuestra amiga Joyce Mesa. ¿Puedes leernos el versículo 43, por favor? Sí, claro. A ver, dice, y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad a la vida eterna. Sí, aun cuantos creyeren. Y el 44 también, por favor. Ok. Y los que no creyeren a condenación eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual, debido a que no se arrepienten. Aquí está. Entonces, ¿qué nos enseña Joyce, el Señor, en esas escrituras con respecto a nuestra vida mortal y a las pruebas que vamos a tener que pasar? Que bueno, el Señor ya nos había mostrado qué era lo que nosotros teníamos que hacer aquí en la tierra, ¿no? Nosotros sabíamos que íbamos a ser probados y que dependiendo de nuestras decisiones, si nosotros decidíamos seguir al Padre y su Evangelio, íbamos a poder tener la vida eterna y poder regresar nuevamente a su presencia, ¿no? Y ahí dice bien claro, y los que no creyeren a condenación eterna. Y yo creo que cada uno de nosotros, el anhelo que tenemos, tanto para cada uno de nosotros de manera individual como para nuestras familias, es poder nuevamente reencontrarnos con nuestro Padre Celestial y con todos nuestros seres queridos que ya no están aquí presentes en este momento, ¿no? Y debemos ser firmes, obedientes y constantes en cumplir todos sus principios y todos sus mandamientos. Ahí está, muchas gracias, Joyce. Entonces, en estos dos versículos vemos dos pequeñas frases. Uno es, en el 43, a cuantos creyeren, en la parte final del versículo, y en la parte inicial del versículo 44 dice, y a los que no creyeren. Entonces, hay dos cosas muy... podemos darnos cuenta rápidamente de que se trata de dos acciones que podemos tomar, no creer y no creer. Entonces, la pregunta es, ¿qué elegimos ahora? ¿No creer o no creer? Y si nosotros escogemos creer, sabemos que la expiación en todas sus, en todas sus fases va a poder ser de gran utilidad para nuestra vida, ¿no? Entonces, hay personas que a veces deciden no creer, y es su elección. Sin embargo, nosotros podemos ayudarles a que puedan entender a través de nuestro propio ejemplo, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, lo importante que puede escoger el Evangelio del Salvador aquí en esta tierra, para que ellos puedan saber que hay un camino, saber que después de esta vida eh, hay más incluso, según nuestro plan de salvación, ¿no? Carol, sí. Sí, entonces estaba recordando hace unas semanas, leí un discurso, ¿no? Que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, el de Robert Hales, y me gustaría leer la parte que me llamó la atención, ¿no? Compartirla con ustedes. Dice, más que todo habla un poco de las consecuencias, ¿no? Dice, al decidir si obedeceremos, siempre resulta útil recordar las consecuencias de nuestras decisiones. Nos hacen preguntas. ¿Entendían Lucifer y sus seguidores la consecuencia que traería el rechazar el plan de nuestro Padre Celestial? Si es así, ¿por qué tomaron tan terrible decisión? Podríamos hacernos una pregunta similar. ¿Por qué cualquiera de nosotros elige ser desobediente cuando entendemos las consecuencias eternas del pecado? Las escrituras se aportan una respuesta. La razón por la que Caín y algunos de los hijos de Adán y Eva escogieron desobedecer es porque amaban a Satanás más que a Dios, ¿no? Y me hizo pensar mucho y meditar, ¿no? La pregunta está súper clara. Dice, ¿por qué cualquiera de nosotros elige ser desobediente cuando entendemos las consecuencias eternas del pecado? ¿Por qué pasa, no? Como miembros de la iglesia, siempre es como que sabemos, ¿no? Estudiamos las escrituras y sabemos, incluso aún más desde pequeños, ¿no? Pero aún así a veces
Aún así, a veces somos desobedientes, ¿no? Algunas cosas. Y creo que existe el don del arrepentimiento y sé que también no somos seres perfectos, ¿no? Probablemente debemos esforzarnos más. Me hizo meditar muchísimo porque dice, ¿no? Porque si desobedecieron es porque amaban más a Satanás que a Dios. Entonces, como realmente la pregunta, ¿estoy amando más a Satanás con las cosas que estoy haciendo o realmente estoy demostrando ese amor por Dios? ¿No? Dice, nuestro amor por el Salvador es la clave para obedecer a la manera del Salvador. Y eso se recalca mucho en la Escritura, que es pequeñita pero poderosa, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Deja, Caro, muchísimas gracias. Y cómo nosotros podemos guardar los mandamientos y demostrar amor por Dios a la vez. Justamente es eso, ¿no? Preparándonos cada día para no caer en tentación. Nosotros no somos fuertes a menos que tengamos la fuerza de Dios. Entonces, para eso necesitamos eh, acercarnos a Dios cada día, agarrarnos de la barra de hierro, estudiar las escrituras, orar. Si no hago esto, lo más seguro es que cuando me venga la tentación, voy a hacer como una hoja de papel, ¿no? Que el viento puede llevar por cualquier lado. Pero si yo me esfuerzo cada día, si me acerco a Dios, si me alejo de las tentaciones, lo más que pueda, estoy seguro de que no voy a terminar cayendo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vayamos mañana, no sé, a un lugar tentador y nos paremos ahí y aguantemos las tentaciones. Él lo que quiere justamente es que nosotros nos mantengamos en lugares seguros, ¿no? Y de esa forma vamos a demostrarle al Señor que sí queremos nosotros guardar sus mandamientos. Entonces, si alguna vez pasa por su mente de que no, yo soy muy débil, yo soy muy, no puedo con el Evangelio, no es eso. Lo que pasa es que no estamos acercándonos a Dios lo que se necesita para poder estar justamente prevenido. Entonces, viendo también la sección 29 y los últimos versículos casi, vi estos tres versículos, 46, 47 y 48, y toca el tema de los niños, y me gustó muchísimo. Así que voy a pedirle, a ver, vamos a chocolatear y vamos a ver quién puede leerlo. Lucía había levantado la mano, amigo. Lucía. Ya. Sí, Entonces, bueno, sí, Lucía, adelante. sí, justo antes de que puedas pasar al siguiente, pues se me vino a la mente algo que, justo cuando estaba hablando Carol, algo que realmente, bueno, todo lo que dice ya es verdad, ¿no? Realmente nosotros conociendo las cosas que debemos hacer, sin embargo, muchas veces hacemos lo contrario y es ahí donde nosotros, donde dice una escritura, ¿no? A mayor conocimiento, como más condenación, ¿no? Pero sin embargo, debemos recordar que debido a la expiación de Jesucristo, el Señor no se desilusiona cuando nosotros caemos. Más bien, Él se desilusiona cuando nosotros estamos cometiendo como errores y seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo y lo volvemos a hacer. La expiación obviamente, de Jesucristo es real, ¿no? Obviamente que muchas veces nosotros pensamos, pero claro, eh, nosotros sabemos que al pasar un arrepentimiento es doloroso, ¿no? Un proceso es doloroso, pero también sabemos que está ahí Jesucristo, gracias a su expiación, que no pensemos que porque hayamos cometido muchos errores en nuestra vida, a pesar de ser miembros de la iglesia o aquellos hermanitos que están aquí acompañándonos, no podemos volver a poder ser de repente vistos de una buena manera hacia nuestro Padre Celestial. Porque sí me gusta esta parte donde yo sí lo leí y dice que es verdad, el Señor no se desilusiona cuando nosotros estamos ahí como cometiendo errores, sino que al contrario, nos da una oportunidad más y seguimos con lo mismo, ¿no? Porque obviamente gracias a su expiación nosotros podemos volver a arrepentirnos, pero tampoco gracias a la expiación de Jesucristo que sabemos que es real, vamos a seguir jugando con la expiación, porque obviamente el Señor no está complacido con eso, ¿no? Entonces, gracias a la expiación, pues hay que ver también el lado de que el dolor es una señal para crecer y no para estar sufriendo, aunque muchas veces como seres humanos lo hacemos también, ¿no? Porque es parte de nosotros también, de repente sufrir por nuestros propios errores, pero ahí podemos sacar
esa lección de que es una señal para poder seguir creciendo, ¿no? Gracias a la expiación de Jesucristo. Y eso es lo que yo quería compartir. Gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Lucía. Y tienes muchísima razón. Y bueno, entonces vamos a pasar a estos 3 versículos últimos. Vamos a pedirle a nuestra querida amiga Vero Pacherres, Verito, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, claro. Pero ahora sí, os digo que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo, mediante mi unigénito. Por tanto, no pueden pecar, porque no les he dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí, porque a ellos les he dado conforme a mi voluntad, según me plazca, a fin de que se requieran grandes cosas de las manos de sus padres. Ahí está. Entonces, algo que yo me puse a pensar ayer fue, ¿por qué se toca el tema de los niños en esta sección? O sea, fue como un cambio muy de lo que estaba estudiando la sección, de repente fue un cambio un poco fuerte para mí, a mi entender. Y me puse a pensar muchísimo en realmente, no sé, el gran sentido que tiene realmente esto, ¿no? A ver, dice que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo. O sea, que si ustedes ven un niño, ese niño, si muere, ya está dentro del reino celestial. Entonces, es redimido desde la fundación del mundo. No pueden ser tocados por nadie. Luego dice, por tanto, no pueden pecar porque no les he dado poder a Satanás para tentar a los niños. O sea, Satanás no tiene poder sobre los niños. Y en ningún sentido, en ningún aspecto de la vida, Satanás puede hacer algún tipo de daño a los niños. Sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí, ¿no? Y eso es, según lo sabemos, a los 8 años para arriba. Porque a ellos les he dado conforme a mi voluntad, según me plazca, a fin de que se requieran, y esa es la parte que más me interesó, a fin de que se requieran grandes cosas de las manos de sus padres. Entonces me puse a pensar en la gran responsabilidad que Dios está dando ahí a los papás, aquellos que ya son papás, o que ya tienen a sus hijos grandes, o que van a tener sus hijos próximamente, o que algún día lo van a tener. Ahora se dan cuenta que es una gran responsabilidad realmente, ¿no? Porque dice, con palabras muy, muy directas, ¿no? A los niños les ha dado conforme a su voluntad, según le plazca al Señor, para que se requieran grandes cosas de las manos de papá. Realmente, hoy en día, la responsabilidad de los padres para el mundo, si ustedes se dan cuenta, ha disminuido bastante. La responsabilidad de las mamás, cada día que pasa, escuchamos más que las mujeres tienen, o no tienen por qué estar dentro del hogar, sino al contrario, tienen que ver más por su vida, tienen que ver más por sus metas y logros, lo cual es sumamente correcto, pero a veces se habla de este tema a tal grado de que la familia se deja a un lado, de que los hijos, la responsabilidad de los hijos también comienza a quedar en un segundo plano, no tan importante como antes lo era tal vez. Entonces debemos estar muy, muy alertas ante estas cosas. Hoy en día se está cambiando muchísimo el pensamiento de las personas con respecto a la familia, con respecto a nuestras decisiones, con respecto a que si hacemos algo, nadie tiene por qué decirlo. Entonces, todo eso, si ustedes se dan cuenta, a veces va camuflado, ¿no? Porque por un lado tiene razón, tiene sentido, pero por otro lado también comienza también a hacer que las cosas que Dios ya ha decretado comiencen a perder su fortaleza. Entonces, recordemos que los niños que nosotros creemos ahora van a ayudar a este mundo, van a ayudar a la obra de Dios, pero depende mucho de la clase de padres que seamos. Si nosotros desde ahora recordamos que Dios quiere que nosotros traigamos hijos al mundo justamente para eso, para fortalecer, para ayudarlos, entonces yo creo que vamos a demostrarle a Dios que estamos listos, estamos preparados para poder seguir cumpliendo la obra de Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios puso a Adán y Eva en esta tierra, él dijo, henchid la tierra. Y no lo dijo con ningún otro sentido más que el de poder eh, engrandecer la obra de Dios. Entonces,
recordemos esto, los niños que están naciendo en esos tiempos son ángeles más preparados que nosotros, incluso que nacimos hace unos años atrás, en esos tiempos tan difíciles en los que prácticamente todo está cambiando drásticamente. Y, y la medida en la que nos preparemos, en la que pensemos cada día en ellos, va a ayudar muchísimo a que el Evangelio en el futuro no muy lejano pueda prevalecer, pueda fortalecer, ayudar a las personas. ¿Sí? Entonces, eh, mi, digamos, mi pedido, no sé, mi sugerencia es: no escuchemos tanto las voces afuera del mundo, concentrémonos más en lo que dicen nuestros profetas, nuestros apóstoles, nuestros líderes, nuestro propio obispo. Escuchémoslos a ellos. No escuchen tanto a las voces de los influencers, no escuchen tanto a las voces de las personas que salen afuera a hablar tantas cosas que por un lado tiene razón, tiene sentido, pero claramente también por otro lado está bajando mucho la responsabilidad de nuestra parte con respecto al plan de salvación. Entonces, seamos nuestros propios agentes, usemos nuestros talentos para poder, nuestros talentos, nuestros dones, la facultad que Dios nos ha dado para poder discernir bien, ¿sí? Y yo sé realmente que Dios nos va a ayudar, sé que esta obra es verdadera, sé que el Evangelio es importante, en esto es bien muy importante. Sé que si nos esforzamos cada día por acercarnos a Dios, menos cerca del pecado vamos a estar. Y si algún día sienten que han estado cerca del pecado, que están cerca del pecado, pues pueden fortalecerse. Y si han pecado, pueden volver. Entonces, yo sé que esta obra es de amor, totalmente de amor verdadero de Dios. Y lo comparto con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Te agradecemos mucho, Jeffrey, por la maravillosa clase que nos pudiste regalar en esta mañana. Y me gustaría el poder compartir algo pequeño, no sé si pueda. Claro. Ya. Entonces, me recordó mucho algo que a mí me gusta en la escritura. Es algo de lo que tú compartiste. O sea, me identifiqué. Y está en Alma. Esa escritura dice, ¿y por qué aquí? Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el que el hombre debe ejecutar su obra. Esa escritura me recuerda a mi propósito. Y yo sé que cada uno de ustedes, como hijos de Dios y como enseñó Jeffrey, tienen un propósito maravilloso. Y eso me identifiqué mucho. Y me gustaría, no sé si pudiera compartir pantalla. Claro. Algo que yo estaba conversando con mi compa, con Harold, me gustaría compartir algo por usted en esta mañana. Bueno. Todavía no, chicos, no puedo compartir pantalla todavía. O bueno, era una imagen que... Era una imagen que la frase era así. Sonríe sonríe, que el mundo sepa que vale la pena ser seguidor de Jesucristo. Ok, ya ahora sí. Muchas gracias. Compartir pantalla. Híjole. Entonces, aquí está. Ahí está. ¿Pueden ver la imagen? Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, esa es la imagen que yo quería compartir y Carito queríamos compartir con ustedes. Sonríe, que el mundo sepa que vale la pena ser seguidor de Jesucristo.
y que el día de hoy podemos salir de nuestras casas, ir al trabajo y saber que somos felices, como está en la imagen, ¿no? Y sonreír por saber que somos santos los últimos días. No sé, Carito, ¿qué quiera compartir en esta mañana? Sí, solamente recordaba y me reía porque desde que, bueno, desde que conocí la iglesia siempre digo esa frase, ¿no? De que decían ser mormón es ser feliz. Pero con la revelación del profeta, ¿no? Russell Mendel se dijo que no se puede decir mormón, por eso solo recordaba esa parte, pero realmente es así, ¿no? Como miembros de la iglesia debemos de siempre sonreír y como dice la imagen esta específica, ¿no? Demostrar que realmente somos seguidores de Jesucristo y que todos nos preguntan, oye, ¿por qué siempre para feliz, ¿no? Y ahí es una manera también de poder decir e invitar a las personas, ¿no? Mira, esto me hace feliz, ¿no? Es darle a conocer que estás el libro de Mormón, invitarle a una noche de hogar y así. Realmente he tenido muchas experiencias estas semanas y es bonito invitar a las personas. Es mucho más fácil, ¿no? No es como antes que quizás decimos, ay, no sé, ven a tal lugar, que va a haber una actividad, ¿no? O en mi caso, como tenía compañeros de universidad y aquí, pues, para los que no son de Lima, Lima es una ciudad muy grande, vivían a 2, 3 horas, ¿no? Y es un poco difícil decir como ven a mi casa porque es lejos la distancia. En cambio, ahora con un solo clic podemos conectarnos de diferentes lados, ¿no? Como en esta reunión. Entonces, no tengamos miedo. Invitemos, así como hay esos links, invitemos en sus chats personales a cualquier reunión. Soy muy feliz al poder compartir el Evangelio también, demostremos esa felicidad con el Padre Celestial, ¿no? Y esa era la invitación, así que chicos, sonrían el día de hoy y todos los días, ¿no? Pese a que tengan un día difícil, ¿no? Recordemos que ser santos de los últimos días es ser feliz, ¿no? Y queríamos compartir eso con Héctor. Y bueno, vamos a terminar con una oración y más que todo agradecerle también a Jeffrey por su hermosa clase. Sí, vamos a pedirle, mi compañero ahora sí va a elegir quién va a ser la última oración. Uy, gracias, compa. Entonces, ¿está bien si la última oración nos puede ayudar haciéndola Cristian García? Bueno, Cristian. O bueno, si no está Cristian, está bien si nos puede ayudar Sebastián Canales. Ah, no, Cristian, perfecto. Te escuchamos, gracias. Lo siento. Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos en esta mañana por esta oportunidad de seguir aprendiendo mediante escrituras. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tener amor en cada momento. Gracias por la vida, por la salud que nos das. Gracias por la prueba que nos das en cada momento. Te pedimos, Padre, que nos puedes ayudar siempre a mejorar cada día. Te pedimos que puedas bendecir a esos jóvenes, a sus padres, a sus familiares. Te pedimos por las personas que están pasando por muchas dificultades. Te pedimos que puedas ayudarlos, Padre. Te pedimos también que cada día podamos seguir perseverando y fortaleciendo nuestra fe en tu Hijo. Te pedimos, Padre, seguir un testimonio muy fuerte. Te pedimos que nos perdones por nuestras faltas y nuestros errores. A veces nos equivocamos. Te pedimos, Padre, que siempre podamos entender bien la perfección de la expiación de tu Hijo. Te pedimos todas estas cosas, Padre, y esperamos que sea tu voluntad. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.